Un poco a lo falible que puede llegar a ser la ciencia desde diferentes perspectivas y cómo hoy en día se está cuestionando por gente, yo diría que incluso experta en su campo, determinados dogmas impuestos cuasi religiosamente por la ciencia tradicional. Me gustaría un poco empezar por qué es lo que tú consideras la ciencia tradicional y la ciencia alternativa, Julio. Bueno, es que hay bastante confusión entre lo que es ciencia y lo que es... Ciencismo, por ¿no? así, sí, cientificismo y merchandising, básicamente. Porque, a ver, para empezar, la mayoría de la gente no tiene una base de conocimiento como para contrastar, ni una base, ni un interés, ni un tiempo como para ponerse a contrastar lo que es, tiene una solidez científica, tiene unas pruebas contrastadas, es verificable o es falsable. Entonces, por el propio método científico. Entonces, a partir de ahí, los poderes establecidos pues, organizan por intereses ulteriores un escenario público que, igual que sucede en lo político, pues sucede en lo científico o en lo religioso, ¿sabes? Básicamente los poderes que están tras las escenas vienen a ser los mismos. Camilo, tengo entendido que a ti desde la juventud ya te han impuesto de alguna manera en el colegio, desde tu opinión, se nos imponen estos dogmas y tú al principio te mostrabas escéptico. ¿Qué te hizo a ti cuestionar este tipo de dogma científico oficial? ¿Qué fue lo que a ti te empezó a llamar la atención y a intentar tirar por otra vía? Yo creo que la primera vez que me empecé a cuestionar el dogma científico oficial fue precisamente con el viaje a la Luna, probablemente, ¿no? Aunque ya sí que había tenido cuestionamientos de dogmas impuestos, pues a nivel político, social, cultural, a nivel científico, realmente el primer encontronazo que yo tuve fue con el tema del viaje a la Luna. Probablemente porque yo, bueno, pues cuando estudié mi carrera, tenía de hobby el tema de la fotografía y llegó a mis manos un libro de un antiguo trabajador de la NASA, que creo recordar que es Bill Kaysing, y este autor pues hace unos postulados en los cuales desmonta por completo el viaje a la Luna, ¿no? Aparte, claro, tenemos que tener en cuenta que este señor era un insider, es decir, él trabajaba en la NASA, ¿no? A partir de ahí salen otra serie de libros, ¿no?, muy interesantes, NASA Moon de América o América Moon de NASA o algo por el estilo, ¿no? Luego ya podemos dar las referencias de los libros concretamente, ¿no?, porque los tengo en la memoria, son libros que leí hace mucho, pero bueno, como fotógrafo también estudié esas imágenes que aparecen en estos libros, ¿no?, que son las fotografías que tomaron los astronautas del Apolo 11 y realmente pues no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? El sentido de las sombras, las luces, el hecho de que no hubiera estrellas, pues todo parece realmente... Luego hay una cosa también muy relevante, ¿no? El tema del fondo que ya se estaba utilizando, era el fondo de filmación cinematográfica para crear espacios cuando se trabajaba en estudio, se filmaba en estudio. Ahí se utilizaba pues una técnica, ¿no?, que no sé si me puedes ayudar. Era una técnica para crear fondos y para crear profundidad, Croma, ¿no?, que se semejante utiliza. al No croma, era croma, pero era anterior. Tiene un nombre, lo utilizaba mucho no sé cómo Stanley Kubrick, que además la utilizó en 2001, una odisea en el espacio, que hay que recordar que es 2 años anterior al viaje a la Luna, ¿no? Fue como ir preparando a la población. Además, una película muy impactante, ¿no?, que a mí desde luego me impactó. Yo la vi incluso con 8 años. Fue una película, brutalmente impactante. Además, se la recomiendo a todo el mundo, ¿no?, aunque sea una película muy lenta. Es una película que tiene un ritmo verdaderamente lento. Está dividida en 4 capítulos, si mal no recuerdo, El amanecer del hombre, ¿no? Bueno, utiliza esta técnica que se ve claramente que es utilizada posteriormente en las fotografías del Apolo 11, ¿no? ¿Pudo ser que Kubrick le prestara su tecnología de filmación, su tipo de lente, cámaras? No, la NASA prestó a Kubrick. Se dice... Solo había 2 lentes en todo el mundo, las más potentes, y se las prestaron para rodar concretamente Barry Lyndon. Una de las películas que rodó fue Barry Lyndon, y no sé si también para 2001 usó tecnología NASA. Pero es que además esta película que comentas
es arquetípica en lo que respecta a los dogmatismos científicos, porque también tenemos el evolucionismo de los primates, tenemos toda la simbología ocultista y por supuesto, el escenario cósmico heliocentrista. Claro. ¿Cuándo se crea la NASA y desde vuestro punto de vista, para qué y por qué? La NASA se crea después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si son los años 50 o principios de los 60, y es muy curioso, ¿no? Porque la NASA comienza bueno, pues con científicos que habían sido traídos de la Alemania nazi, curiosamente, militares. En el proyecto Paperclip. Claro, pero con base militar, es decir, bueno, formando parte de la Marina. Eran todos militares y de hecho bueno, no, pero la propia NASA, que se considera muchas veces como una agencia civil, para nada es una agencia civil, es una agencia militar dependiente de la Marina de los Estados Unidos. Así es, así es. Y estos primeros, concretamente el primer director de la NASA, jefe de proyectos, director, es Armin von Braun, Werner von Braun, perdón. Y Werner von Braun era bueno, pues de hecho, en los papeles que se habían traído desde Alemania se había borrado directamente en los informes la palabra un nazi ardiente por no es un nazi ardiente, ¿no? O sea, en esos informes que se habían hecho de Werner von Braun, ¿no? Era el genio de la cohetería. Werner von Braun era, exactamente, era un ingeniero el que diseñó las bombas, la V1 y la V2, si mal no recuerdo. Impactaban en Londres, sí. Sí, cuando frieron Londres con las V2, que no eran nada precisas, pero sí que es verdad que fueron una revolución porque sentaron, bueno, pues otra forma de hacer la guerra completamente diferente, ¿no? Aunque posteriormente diseñó también la cohetería de la NASA. Hay cierta controversia, yo creo, porque también la NASA ha estado los cohetes desarrollados, es decir, que no sé si, o habría colaboración entre los dos, tanto von Braun como la ingeniería soviética en cohetería es lo que ha empleado la NASA para lanzar sus grandes misiones. El tema de la transferencia tecnológica, ¿no? Tenemos ya grandes eruditos como puede ser Anthony C. Sutton, ¿no? Que ya tiene libros específicamente de este asunto, ¿no? Anthony C. Sutton pues, era un economista, ingeniero, profesor del Hoover Institute, bueno, era un auténtico erudito, ¿no? Y él tiene una serie de libros, ¿no? En los cuales pues habla de esta transferencia tecnológica, ¿no? Los bolcheviques de Wall Street. De hecho, tiene uno de sus libros más conocidos, se llama The Best Enemy Money Can Buy, el mejor enemigo que el dinero pueda comprar, que habla precisamente de esto, ¿no? Cómo Estados Unidos funda a la Unión Soviética, la nutre de dinero, y no solo eso, sino de tecnología, para tener al enemigo perfecto, ¿no? Claro, va más allá Anthony C. Sutton, porque Anthony C. Sutton efectivamente tiene dos libros, además de este, bueno, tiene muchos que son verdaderamente muy recomendables, ¿no? Porque también es el primero que escribe sobre la orden de los Skull and Bones, ¿no? Habla de la familia Bush que financia a los nazis. Y tiene dos libros que son absolutamente relevantes. Uno se llama Wall Street and the Rise of Hitler y otro Wall Street and the Bolshevik Revolution, ¿no? Donde con documentación y de forma absolutamente irrefutable demuestra que tanto el movimiento bolchevique comunista como Adolf Hitler fue financiado completamente por las familias de banqueros de Wall Street, ¿no? Los Bush, los Oppenheimer. Entonces, y para no desviarnos del tema científico, ¿qué ocurre? Pues cuando me has preguntado que cuándo fue esa primera duda del mundo científico, ¿no? Claro, pues te he comentado que fue el tema del viaje lunar y en ese momento pensaba pues un poco lo que pensaban ya toda la gente que tenía dudas sobre ese viaje lunar. Pues bueno, había una carrera espacial, Rusia había puesto a Yuri Gagarin supuestamente en el espacio y claro, pues se trataba de ver quién la tenía más larga, ¿no? Entonces, evidentemente, montan y orquestan este viaje, pero en un principio yo pensé que era por razones puramente, bueno, de predominio mundial, geopolítica. ¿no? Geopolítica, hablando en plata, efectivamente. Pero no sé si coincidirás en que esto al final resulta un escenario de partido de patio de colegio en el cual mantener la atención de toda la población, tanto de un bloque como del otro, centrada en un escenario, en un juego, digamos, de distracción, en una el cortina Madrid-Barcelona. Claro, el eterno, ¿no? Madrid-Barça cósmico. Julio, antes de esta carrera espacial, ahí hay unos años de transición. Todavía no se conocía el fenómeno OVNI. Se llama 1947, fenómeno OVNI, caso Roswell, Nuevo México. Y justo meses anterior, Almirante Bert, Antártida. Operación High Jump. ¿Qué ocurre ahí?
pues parece que hay un conjunto de elementos que configuran el desarrollo o la evolución del escenario geopolítico a nivel mundial, en un sentido en el que el propio Von Braun comenta, ¿no? Y es que después de los conflictos de este tipo y después de los conflictos terroristas, al final es el conflicto del espacio el que puede llevar, bueno, a esto que se conoce en el mundo de las teorías de la conspiración, que es el nuevo orden mundial, ¿no? Es decir, qué manera de unificar a la población, de llevarla a un mismo régimen, ¿no? Que ante una amenaza que sea común a toda la humanidad. Pero en la Antártida Y dirías que está el origen de la NASA. No, el origen de la NASA es parte de esta evolución a la que tiene... La agenda esta tiene siglos, por no decir milenios. Entonces, en el marco de esa agenda hay pasos a desarrollar, y en el momento en el que hay que desarrollar el siguiente paso, que implica modificar y asentar un modelo cosmológico, una cosmovisión que canalice o que favorezca la realización de esta agenda. Entonces, en ese sentido, empiezan a surgir misiones, empiezan a surgir ciencias, empiezan a surgir agencias, todo ello para configurar una cosmovisión planetaria, básicamente un nuevo orden mundialista, que es la idea que tiene quien organiza todas estas cuestiones. Tú, Camilo, me has comentado que te vas desengañando paulatinamente a raíz del viaje a la Luna. De alguna manera vas cuestionando la ciencia. ¿Hacia dónde te lleva eso? ¿Un paso te lleva a otro? ¿Hay una relación causa-efecto? ¿Dónde acaba todo esto? Sí, no, claro. Una vez te das cuenta de que una de las agencias supuestamente más respetadas, con más presupuesto y de uno de los países, ¿no? O del país, de la primera potencia del mundo, que te está... bueno, pues mintiendo en un tema tan trascendental, claro, a partir de ahí te empiezas a hacer todo tipo de preguntas. Entonces, en un primer momento... Y que en principio podría parecer no tan trascendental, ¿no? Y dices, eso es lo que hace muy sospechoso, ¿no? Porque dices, ¿por qué? ¿No? Eso es lo que debería de hacer reflexionar a las personas, ¿por qué nos mienten con estas cuestiones? ¿No? Claro, yo creo que ahí Julio pues, ha dado en el clavo, en el sentido de que la NASA tiene un papel fundamental a la hora de establecer una nueva visión del cosmos, ¿no? Es decir, la visión del cosmos actual, ¿no? que viene fundamentalmente de la teoría del Big Bang, que hay que recordar que esta teoría del Big Bang, la mayoría de la gente no lo sabe, cuando se lo dice se quedan bastante de piedra, ¿no? Pero la enunció un científico jesuita. Entonces, claro, Georges Lemaitre, si mal no recuerdo, sí, ¿no? creo que... Entonces, claro, uno se pregunta, ¿cómo es posible que la Iglesia saque una teoría que va directamente contra sí misma? De su ¿no? dogmática. Bueno, ahí es donde te metes, ya daría para otro capítulo, ¿no? A ver cuál es el papel. Y tenemos que tener en cuenta que Georges Lemaitre no solo era un sacerdote, sino que era un sacerdote jesuita, ¿no? Entonces, habrá más capítulos de este programa. Entonces, claro... Este tipo de contradicciones son muy llamativas. Claro, es decir, ¿qué hace el Estado configurando un modelo irreal, ¿no? y el aparato científico configurando modelos irreales? ¿Qué hace la Iglesia yendo contra sus propios principios religiosos? Efectivamente, aparte que el Big Bang fue una sacudida absoluta para la fe, ¿no? Siempre va a haber gente que, a pesar de que la teoría del Big Bang hoy en día es imperante, pues va a decir, pongamos un porcentaje del 10%, no, pero Dios está detrás del Big Bang, ¿no? De esa explosión, ¿no? Que ha creado un universo prácticamente infinito, con miles de millones de galaxias, que a su vez tienen cientos de miles de millones de Lo cual es una teoría infantilista, planetas, ¿no? Que todo venga de una explosión ya es algo de por sí naif. Reduccionista y muy yankee, sí. Pero el aspecto fundamental de por qué se promociona esta teoría, en mi opinión, es precisamente porque esta teoría, como decía antes, siempre va a haber un pequeño porcentaje de gente que sí soporte que Dios está detrás de esta explosión, pero la gran mayoría, y a las pruebas me remito, ¿no? En nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Va a decir que no, que sacas a Dios completamente de la ecuación, ¿no? Con el Big Bang Dios no es necesario, ¿no? La arbitrariedad... Se quita a Dios, pero sin embargo el Sol siempre está presente. Hoy en día estamos siempre
con el culto solar, tú eres experto en todo eso, Julio, en simbología. El sol siempre ha estado presente. ¿Qué tiene que ver la relación entre la teoría heliocéntrica con todo esto? La teoría heliocéntrica, que se opone a la tesis creacionista, que es geocéntrica. De alguna manera, supongo que con la teoría heliocéntrica el ser humano forma parte, es un engranaje más de un mundo que forma parte de una gran galaxia, pero no somos el centro de nada, no somos creación de nada. Claro, ahí está. Esto es la cuestión del creacionismo frente al, no sé cómo llamarlo, a la arbitrariedad pura, ¿no? A la causalidad, a la casualidad, ¿no? Entonces... Claro. Ahí está el kick de la cuestión. Esa pregunta es muy importante porque ese es el kick de la cuestión. Precisamente en un Big Bang donde tú te has creado pues, de un sol que hace miles de millones de años se enfrió, a su vez los planetas que circundan alrededor del Sol también se enfriaron, unos fueron gaseosos los más grandes, otros sólidos los más pequeños, y ahí surge la vida en uno de ellos, ¿no? Pero que no es más que un sol entre miles de millones de soles, y además cada día la comunidad científica te dice que está descubriendo nuevos exoplanetas constantemente, o sea, es como que el trasfondo de eso es que estás perdido en la arbitrariedad, mientras que un modelo creacionista supone un orden. La cuestión es qué soporta la realidad. ¿La realidad se soporta en un modelo arbitrario o en realidad se soporta en un modelo ordenado con unas leyes y unos principios y unas fuerzas precisas, mesurables, reproducibles? Entonces... La teoría entonces heliocéntrica de alguna manera descarta la idea de un orden natural superior, pero sin embargo sí que hay un culto solar. Luego la deja abierta, deja la ambigüedad. Básicamente, el modelo heliocéntrico reforzaría el deísmo. Facilitaría ni siquiera el deísmo y el ateísmo, mientras que el modelo creacionista es plenamente teísta. Entonces, esa es la diferencia estratégica, la confusión estratégica que se induce a través del cientificismo va hacia orientar a las personas al ateísmo o al deísmo frente al teísmo. Al igual que en la teoría heliocéntrica y soportada por la teoría del Big Bang, tú puedes sacar a Dios de la ecuación, como hemos dicho, efectivamente en la teoría geocéntrica no puedes sacar a Dios de la ecuación. Porque si el hombre es el centro del universo, ya volvemos al modelo bíblico y al modelo de la mayoría de las tradiciones bueno, pues religiosas, prácticamente todos los modelos que tenemos de espiritualidad. Y claro, eso nos lleva a una gran pregunta, ¿no? Antes estábamos hablando de por qué se ha formado la NASA, ¿no? Yo creo que la constitución de la NASA viene precisamente para soportar un gran engaño. Un gran engaño. Es como la ONU, es la ONU de la ciencia aeroespacial, básicamente. Igual que políticamente, geopolíticamente, necesitas una institución que dé soporte a toda una estructura, pues aquí es la NASA, junto con la ESA y otras agencias espaciales que van apuntalando la función que cumple esta institución. ¿Pudo ser que en ese 1946-1947 ellos constataran que no estaban en ese mundo que ellos creían y que de alguna manera el engaño era la única manera de mantener de alguna manera el orden establecido por ellos? Es decir, ¿en la Antártida puede ser que descubrieran algo que no deberían haber descubierto? Garantizado. Eso no hay más que ver lo que pasó con la guerra de los pingüinos y con los informes, revisar la hemeroteca de la época, de Argentina y del propio Estados Unidos antes y después de la misión enviada encabezada por el almirante Byrd. Claro, el tema de la Antártida es muy curioso, ¿no? Porque es el tratado más duradero, más ratificado y en el que han participado probablemente más naciones. Enfrentadas o no enfrentadas. Efectivamente, enfrentadas o no enfrentadas, incluso en periodos de guerra, que bueno, pues ahí sigue, no se ha quebrado en ningún momento, ¿no? Y es un tema que desde luego sería para revisar, ¿no? Ese tratado, si queréis contar algo en qué consiste, pero bueno, básicamente impide a cualquier civil, y no solo civiles, sino incluso compañías
bueno, incluso compañías que se dedican a las privadas, que se dedican a la explotación de recursos naturales, ¿no? Pues acceder a esa zona, ¿no? Eso significa que estaríamos hablando que ni siquiera las petroleras pueden llegar ahí, tampoco pueden entrar las empresas que se dedican a la explotación minera y básicamente nadie, en definitiva, ¿no? Ahí salvo, están los salvo militares. autorizadas por organismos internacionales muy opacos. Sí, sí que es verdad que te dejan hacer un pequeño viaje turístico Sí, por tengo determinadas un amigo partes, que ha pero- estado ahí, pero es un poco parque de atracciones. Es decir, está la ruta del barco, está los puntos en los que te puedes bajar para dar una vuelta y subes, pero eso está súper fijado, no te puedes salir de la ruta, claro. Claro, a mí me gustaría puntualizar una cosa, ¿no? Curiosamente, hace, bueno, pues anoche, ¿no? Anteanoche, me invitaron a una exposición del Club de Roma, ¿no? El Club de Roma, toda la gente que sea conspiranoica que me está viendo, ¿no? Pues evidentemente es muy criticada, ¿no? Por haber hecho unos postulados eugenistas, de eugenesia pura, ¿no? Les Está han en el criticados taco, está en el taco. como que son maltusianos, etcétera, etcétera. De hecho, en la exposición que yo estuve, era una presentación, volvieron a ratificar lo mismo, ¿no? Somos muchos bueno, pusieron unas curvas en las que aparecen los diferentes tipos de sociedades actuales, su consumo, ¿no? Y luego ponían otra gráfica en la que aparecían las hectáreas cuadradas Gráficas tipo Al Gore, que consumía cada ciudadano en esos determinados tipos de sociedades, ¿no? Sociedad, bueno, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, etcétera, ¿no? ¿Van a dar que iban por ejemplo ahí los ellos? tiros, ¿no? ¿Van a dar ejemplo con esa política? Ellos van a... Pero Y lo le ponían importante una es- bomba al final déjame de la comentarlo, gráfica. en la Sí. charla, y había gente de mucho nivel, muchísimo nivel, o sea, qué duda cabe, ¿no? De hecho, posteriormente tuvimos una cena, perdón, y en la cena, bueno, pues había ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones e ingenieros aeronáuticos, ¿no? Me hizo mucha gracia porque el presentador, ¿no? Cuando abrió la presentación, ¿no? Del Club de Roma, precisamente hizo ese comentario, ¿no? Si ustedes miran en internet van a ver todo tipo de teorías de la conspiración, ¿no? Pero casualmente cuando estaban haciendo la presentación, ¿no? Resulta que digamos, la rama española se llama el Capítulo Español, son 33 miembros, es financiada por la Caixa, por el director de la Caixa, pero bueno. Tienen todo el perfil, son de manual. En fin, pero bueno, sí que había gente, bueno, De todos, manual incluso masón, quiero el decir. propio ponente era un fuera de serie, o sea, gente muy, muy preparada, ¿no? Pero, bueno, pues se sacó el tema del viaje lunar, ¿no? Y ellos, tanto los ingenieros aeronáuticos como el ingeniero industrial, Son lunáticos como decían perdidos, que ¿no? que era una patraña. Que el viaje lunar era una patraña. Ah, O sea, ellos sí, o sea, ajá. quiero mencionar eso porque en ciertos Claro. círculos y círculos de gente muy erudita, Se sabe la verdad, ¿no? Claro. no sé si sabe la verdad, pero ellos mismos consideran, o por lo menos parte de esta gente considera que todo eso es una patraña. Ya no quise meterme en temas más profundos, ¿no? Como los que vamos a tocar ahora dentro de un rato, pero desde luego Realmente, ese viaje consideran que es un invento y que era Ninguna precisamente persona, un alarde ninguna de persona con fuerza y de poder, claro, ¿no? ninguna persona con un criterio serio y con un conocimiento científico puede creerse muchos de las falacias y de los montajes mediáticos que hacen pasar por ciencia. ¿Había gente religiosa allí o creyentes? Yo creo que en general toda esta gente es bastante atea y de ser creyentes son más creyentes en filosofías tipo New Age, como mucho, pero realmente lo que manifiestan, ¿no? Es muy cercanos a ideas muy progresistas y, bueno, pues excluyendo completamente el tema religioso. Sí, sí. Muy progresistas. Ujú. Y bueno, de alguna manera excluyen el tema religioso porque ellos juegan de alguna manera a ser los Quiero nuevos... puntualizar que el progresismo es la moderna palabra para el comunismo. Sí, sí. La teoría geocéntrica, ¿cuál es la fuente? ¿Cuáles son las fuentes espirituales, las fuentes de alguna manera científicas que de alguna manera aplican y reconocen la teoría geocéntrica? ¿Qué fuentes científicas en la antigüedad? Es que todas las culturas ancestrales son de cosmología geocentrista. Para empezar, no hay ninguna que sea heliocentrista.
Y luego, aparte de eso, el heliocentrismo no se sostiene científicamente por multitud de cuestiones. Yo qué sé, tienes el experimento de Michelson-Morley, tienes que el péndulo de Foucault es un cuento, el giroscopio, tienes todo el efecto Coriolis. el tema de las fuerzas de Coriolis, la velocidad angular, la rotación, el propio Einstein, cuya teoría de la relatividad está enunciada principalmente para poder justificar la rotación terrestre de la cual él mismo dudaba y las cuales teorías desmontó el propio Tesla, que a su vez mencionaba que la Tierra no era un planeta, sino un sistema ambiental. Lo denominaba como sistema ambiental. Y hablaba de la energía que estaba en el ambiente, Claro, la energía del propio... él hablaba de la energía del éter y de la energía radiante y de otros planteamientos... Luminarias, Claro, ese experimento que menciona, el experimento Michelson-Morley, ¿no? Michelson y Morley eran dos físicos. Bueno, concretamente Michelson fue el primer premio Nobel de la física, creo que fue en 1913. Y fue el primer americano que ganó el premio Nobel de la física, ¿no? Entonces ellos realizan un experimento que en su época, bueno, está considerado como uno de los experimentos más importantes de la física. Se llama experimento Michelson-Morley, ¿no? El que quiera conocerlo en profundidad, porque no es demasiado complejo, ¿no? Pero prefiero que si alguien tiene interés en verlo, porque necesitas unos esquemas que ahora en este momento no tenemos, ¿no? Pero básicamente lo que ellos querían probar era la existencia del éter. Porque hasta la llegada de la teoría de la relatividad se consideraba que en el espacio no había vacío, sino que había una sustancia que era todavía mucho más ligera que el aire, que se llamaba el éter, ¿no? ¿Por qué decían esto? Pues decían esto porque, claro, ellos decían que las ondas electromagnéticas en el vacío no se podrían propagar, es decir, la luz solar o el calor del sol, Hace falta ¿no? algún tipo de sustancia para que cualquier energía se transfiera. Efectivamente. Y entonces crean el interferómetro más preciso de la época y para comprobar la existencia de esta sustancia a través de jugar con la luz y con una serie de prismas, con la refracción y las velocidades de reflexión. De respuesta. Sí, de reflexión de este interferómetro. Y no consiguen demostrar el éter, pero la única conclusión contundente a la que llegan es que no hay rotación. Sí, que la Tierra no se mueve en absoluto. Porque colocando este interferómetro en diferentes posiciones no es afectado en absoluto por la velocidad angular que supuestamente tendría que tener la Tierra en el caso de ser una esfera rotatoria. Entonces, a partir de ahí se cae, pero vamos, tampoco es tan complicado. No hace falta complicarse tanto porque un giroscopio mismo demuestra que no hay curvatura. El tema de los experimentos me gustaría dejarlo para otro programa, ya con gráficas y con los datos. Entonces me gustaría un poco tratar todo el trasfondo mitológico de las antiguas culturas ancestrales que defendían la teoría geocéntrica. Claro. Y compararlo por qué hoy es el culto solar. Volvemos al deísmo y al teísmo, ¿no? Y la cuestión está en que, y al ateísmo sobre todo, es decir, si un pez vive en el océano, pues puede creerse que eso es natural, incluso arbitrario. Pero si un pez vive en una pecera y descubre que está en la pecera, pues esto, si no tiene razón, ¿no? En intelecto, no lo puede determinar como un pez, pero si es un ser humano con razón e intelecto, puede determinar que ese ambiente es, como decía Tesla, un sistema ambiental configurado. Es curioso que muchas culturas ya hablan de un sistema cerrado, de un cosmos cerrado dentro de las representaciones, las propias dibujos, incluso en determinadas sociedades, representan la luna, el sol y hablan de todo un arco, de una bóveda. Una bóveda. Claro, sí, esto se habla en un montón de culturas. ¿Qué interés hay en el culto solar? En decir que el Sol es el centro de la Vía Láctea, que... Pues el culto solar es el culto pagano por excelencia. Entonces es la estructura social y cultural, política, religiosa, económica en la que vivimos, es paganismo, es culto solar. Las monedas son culto solar desde su acuñación
Todas las religiones lo que tienes es un culto solar. De hecho, por ejemplo, la cruz católica, que no es cristiana, es un símbolo del sol. Tienes el Islam, que tiene otra vez es una especie de eclipse solar con otra estrella, que a su vez que es una estrella, un sol, es decir, sol, sol y sol. Tienes a los japoneses, por ejemplo, en su bandera nacional con el sol. Todas las estrellas que hay en las banderas, las estrellas son soles, es decir, sol por todos lados. Entonces, curioso que, por ejemplo, en Egipto ya tuvieron, la única vez que fue monoteísmo fue Amon-Ra, que era el sol. Claro, todos los grandes imperios tienes a Egipto con el culto al sol alado, Babilonia también culto al sol alado, Medo-Persia también culto al sol alado. Luego en Grecia tenés... no, en Grecia es Zeus, pero que también es un dios del cielo y es la luz de los cielos. Y ya en Roma sí es Apolo, que es otra vez vuelta al culto solar. Vete a los aztecas, Quetzalcóatl es vuelta a un símbolo solar. Esto es una parte de las élites antiguas que de alguna manera sabían. Y modernas, sí, porque siguen vigentes. Ellos sabían que el culto solar era de alguna manera algún tipo de estratagema o de estrategia, o realmente ellos sabían que había un orden natural al margen de este culto solar. Para empezar, desde un punto de vista de la conciencia gregaria del ser humano, el sol viene muy al uso, es decir, ¿qué figura puedes usar unificadora y representativa de poder, de vida y demás, ¿no? que el sol? Entonces el sol es... La gente se mueve mucho por los símbolos, las marcas. Compras una marca o no compras otra marca. Todo esto, a ver, este culto está controlado por las escuelas de misterios ancestrales. Entonces, estas escuelas de misterios tienen conocimientos profundos de la psicología del ser humano, con lo cual juegan con estos conocimientos psicológicos científicos ancestrales para controlar a las masas. Entonces, una persona que no está suficientemente cultivada, que no tiene una mente crítica como para discernir moralmente lo que está bien de lo que está mal, muchas veces, cuanto menos técnicamente, pues es fácil de inducir mediante símbolos. Entonces, ¿qué símbolo es más recurrente, más práctico y visible a todo el mundo que el sol, ¿no? Pues realmente era un juego de sombras, una especie de figura de paja divina, una falsa divinidad. Sí, no, porque luego entramos en el tema de lo que se puede llamar exopolítica o los temas religiosos o espirituales, en el cual ya hablamos de otras entidades, de otros dioses que están relacionados con los astros. Es decir, por detrás de este culto de las élites ancestral está lo que se conoce como astroteología. Me están surgiendo cada vez más preguntas que respuestas. Claro, mira, vamos a ir ya concluyendo y vamos a dejarlo. Vamos a continuar en más programas, por supuesto, para los oyentes que lo vayan sabiendo, que se hayan quedado intrigados. Vamos a continuar. Si quieres ya, Camilo, para acabar, a modo de conclusión. Sí, bueno, yo te diría respecto a lo último que hemos hablado, ¿no? Que efectivamente, si tú eliminas esa figura geocéntrica que ha creado un dios, luego sacas a Dios de la ecuación, como hemos hablado antes, evidentemente tú puedes, como decía Julio, ¿no?, moldear al ser humano y puedes introducir todo tipo de bueno, pues doctrinas de lo más pintorescas y que han traído pues mucho sufrimiento al ser humano, como puede ser el comunismo inicial de la época bolchevique, como puede ser el nazismo, bueno, y como puede ser tantas otras ideologías que lo que han traído es muchísimo sufrimiento al ser humano, ¿no? ¿Y eso cómo se introduce? Pues eso se introduce porque, evidentemente, si tú quitas la figura de un dios que es el que te está marcando las formas de actuar, ¿no? A través, bueno, el caso del cristianismo, pues, y toda lo que son las filosofías judio-cristianas, ¿no?, y las religiones judio-cristianas, que te da una serie de mandamientos a cumplir, es decir, unas normas morales y de comportamiento. Si tú lo eliminas, ya cualquier cosa vale. Es decir, pues ya no es un dios el que la marca, ya son los hombres, ¿no?, que se convierten en los dioses. La lucha es básicamente la base del luciferanismo, es decir, suplantar a Dios. Es lo mismo que pasa con la ley, ¿sabes? Es curioso que si hay una autoridad, si hay una autoridad
por encima de ti tú no puedes ser la autoridad, ¿no? Es decir, por ejemplo, un mismo ordenador, ¿no? Tú llegas a una sala y hay un ordenador y tú no sabes quién es el creador, quién es el propietario, pues puedes ponerte a hacer lo que te dé la gana con él. Pero si hay una persona que dice, yo he construido esto, soy la autoridad sobre ello y te dejo usarlo, pero con estas condiciones. Tú ya no tienes esa capacidad de hacer lo que te da la gana, ¿no? Y esto es lo que pasa, que hay quien pretende hacer lo que le da la gana y ponerse como si, en el lugar del creador. Hay que desmitificar y desvelar mucho que se nos ha ocultado. Está claro, la adoración al sol, los sacrificios, y quedáis emplazados, casi os voy a decir, por la propia ley natural y el imperativo de la ley natural, a volver y continuar con el programa para otra ocasión. De verdad, Camilo, ha sido un placer. Muchas gracias, Pedro. Y Julio, de verdad, un placer. Gracias.